darle la bienvenida a nuestra invitada, que viene del País Vasco. Ella hizo sus estudios en la Universidad del País Vasco, tiene un pregrado en periodismo, una maestría y un doctorado en ciencia política, en relaciones internacionales, y actualmente es docente de la Universidad Javeriana de Colombia del Departamento de Relaciones Internacionales, o sea, de ciencias políticas. Y pues también lleva adelante, ella lidera un proyecto que se llama la Red de Estudios POC Latinoamericanos. A veces es punkera, a veces es doctora y a veces es las dos cosas. Igual, así que ya saben, me presento yo también, que estaré en esta mesa, pero antes un caluroso aplauso a nuestra amiga. Yo también lidero como este proceso y tampoco soy latinoamericana. Entonces yo creo que también esto es como un llamado de atención, ¿no?, para pues, la gente que ha nacido en Latinoamérica y que le interesan las escenas musicales, como para que se involucre con estos procesos, porque realmente falta investigación. Y el hecho de que falte investigación no significa que no exista conocimiento, ¿no?, porque nosotros partimos de la idea de que el conocimiento no solo se construye en la academia, sino también pues, en las calles, ¿no? Pero es un tipo de conocimiento que es diferente, que no es como, igual que no sigue la rigurosidad metodológica, académica, analítica, del pensamiento pues, eurocéntrico también de la investigación. Entonces, bueno, esto es también para animarles, pues si quieren participar, si les interesa como el punk o alguna otra escena musical, pues para que empiecen también a mover sus propios procesos. Bueno, ¿cómo surge todo esto, no? Yo, pues curiosamente mi tesis doctoral fue sobre pueblos indígenas de Ecuador, pueblos indígenas de frontera. Entonces yo entendía como las fronteras como una vaina que es colonial, ¿no?, las fronteras coloniales, y cómo los pueblos indígenas logran trascender toda esa idea del Estado-nación para establecer vínculos entre ellos. Entonces por eso tengo una apuesta muy fuerte por el pensamiento decolonial latinoamericano. No sé si han leído algo sobre los autores decoloniales latinoamericanos, pero bueno, básicamente lo que van a hablar es pues, de la importancia de entender la creación como del sistema mundo a partir como de la invasión de América, ¿no? Y a partir de ahí cómo se genera toda una estructura que tiene que ver con las opresiones sobre la raza, sobre la clase, sobre el género, ¿no?, teniendo en cuenta este pensamiento interseccional. Y yo lo que voy a hacer es trasladar esta idea a la escena musical del punk, y cómo hay una serie de opresiones y una serie de privilegios, ¿no?, aunque el punk supuestamente es underground y es alternativo, también se reproducen ciertas dinámicas de esa estructura, ¿no? Porque en esa escena musical, a pesar de cuestionar el patriarcado, muchas veces se ven también lógicas patriarcales, ¿sí?, sin que la gente pues, las llegue a cuestionar. Bueno, voy a pasar la diapositiva. Bueno, entonces, les quería invitar en Viva la Música. Hay una exposición del trabajo que hemos hecho, una exposición del trabajo que hemos llevado haciendo desde el 2018 y 2019, entonces si quieren pueden ir ahí a revisarlo, o se pueden meter en Facebook, Redepunk, y ahí ven también como la galería fotográfica y todos los procesos que tenemos. Entonces, bueno, hoy les quería comentar, me voy a centrar sobre todo en dos proyectos que tenemos, que los ven ahí, el de punk y descolonialidad, y uno sobre investigación de fanzines, para hablar concretamente sobre las metodologías que hemos estado desarrollando en torno a esos procesos. Y pues ojalá tuviera tiempo para hablar del último, sobre espacios autogestionados, aunque este no es en Latinoamérica, este es en el País Vasco, y es una investigación bastante corta que hice como en junio, julio de este año, y era un poco para ver cómo han cambiado las escenas musicales en los espacios autogestionados, ¿no? Porque en el País Vasco en los años 80, pues recién como salimos de una dictadura, de la dictadura franquista, entra la democracia y viene todo el punk del Reino Unido. Entonces ahí empieza como toda una movida underground que es muy chévere y muy vinculada sobre todo al punk o al rock duro, al metal, al reggae, al ska. ¿Qué es lo que pasa? Que como años después ahí hacemos un estudio generacional y vemos como hoy en día en estos espacios autogestionados ha cambiado la música. Sí, los consumos musicales y la producción musical ha cambiado, y hoy en día pues se escucha más como reggaetón, cumbia, y las personas más mayores que vivieron los años 80 dicen pues que ya la gente joven pues ya no se reivindica, ¿no? Y que escucha estos géneros musicales como más bailables, ¿no? Los llaman música de trompeteo, y que ya entonces la gente no se reivindica tanto como se reivindicaba antes. Entonces, bueno, si quieren que hablemos sobre ese proyecto después, pues podemos profundizar, pero me voy a centrar en el de punk y descolonialidad y en el de los fanzines. ¿Puedes pasar, por favor? Listo, entonces, son proyectos de investigación-creación, entonces voy a hablar sobre el primero. Este de punk y decolonialidad es un proyecto que se centra en bandas de Bogotá y lo que busco es narrar las opresiones que identifican estas bandas en torno a tres categorías, que son la raza, la clase y el género.
Sí, entonces ahí va la pregunta, dice, ¿cómo el punk se conecta con la descolonialidad y se convierte en un género que permite el reconocimiento de las opresiones? ¿Por qué es un proyecto de investigación-creación? Porque la idea es investigar el proceso que van a vivir estas bandas para después crear un CD, y estas 5 bandas, cada una va a escribir 2 canciones. En esas letras de canción, en las letras de esas canciones, la idea es que se hable sobre las opresiones o los privilegios que esas bandas pues, han vivido sobre la raza, la clase o el género. Hoy, si tienen alguna duda, pueden como levantar la mano así y preguntarme de una. ¿Listo? Bueno, pues pasarla, por favor. También. Entonces, la pregunta de investigación de este proyecto en concreto dice ¿de qué manera la creación musical a partir de una perspectiva descolonial permite la narración de opresiones de los jóvenes de bandas de punk de Bogotá? Pasa, por favor. Bueno, entonces hablando concretamente de la metodología, lo que hicimos fue, ¿conocen esta vaina de Google Forms? Los formularios estos de Google, ¿cómo puedo hacer la encuesta? Bueno, pues hicimos una convocatoria abierta, la colocamos ahí en la página web de Redepunk, para que las bandas se pudieran presentar al proyecto. O sea, no las seleccionamos como tal nosotros, sino que las bandas se podían presentar. Fueron alrededor como de 65 bandas más o menos que rellenaron este formulario. Y el formulario, no se lo voy a mostrar, se lo voy a contar así como era en general, pero como buscábamos narrar opresiones sobre la raza, la clase y el género, lo que colocamos en ese formulario concreto era que las bandas identificasen cuántos de sus miembros eran como de clases populares, eran racialmente oprimidos o oprimidos a partir del género o la sexualidad. Entonces se preguntó cuántas mujeres hay en la banda, cuántos integrantes LGBTIQ hay en la banda, y para el tema de medir como la clase social, es que acá yo no sé si existe como los estratos. En Bogotá están como los estratos sociales que van como del 0 al 6. El 0 es pues como suelen ser como los barrios más marginales y el 6 como los barrios de gente gomela o rica y entonces eso daba más puntaje. Como tenemos un ingeniero eléctrico que también es físico en el proyecto, el man lo que hizo fue sacar como un algoritmo donde se medían como los resultados de esta encuesta. Y los que tuvieron más alto puntaje fueron las bandas seleccionadas. De esas ya se seleccionaron 5 bandas, que es una banda de todo chicas, menos un man, que el man es baterista, una banda de gente, bueno, esta se llama Valdavia, una banda de gente de chicas trans, una banda donde hay un negro afro y una mujer, y la otra banda, las otras 2 bandas, perdón, de sectores como muy populares de la ciudad. Entonces ahí teníamos como esas variables que les mencionaba, ¿no? De la raza, la clase y el género, porque la idea es que a partir de la posición social que ellos tienen pudieran narrar sus opresiones. Pero ojo acá, porque su posición social no siempre tiene que ir acorde con la posición epistémica que uno tiene. Sí, ¿cuánta gente no conoce a obreros, por ejemplo, que son de derecha? Sí, entonces, uno al ser obrero, pues debería, por su posición social, tener una posición epistémica como de la mano de eso, pero no siempre funciona así. Entonces, no solo medimos, porque esto sí fue como una medición cuantitativa, ¿no? A partir de una encuesta, que eso pues a veces también tiene sus limitaciones, no ser tan positivista. También lo que hicimos fue hacerles que rellenaran como una especie de posición política de la banda. Pero los punqueros y las punqueras a veces no son muy juiciosos y realmente como esta parte del ejercicio pues no la hicieron muy bien, solo como que escribieron una línea cuando se pidió que escribieran 500 palabras, pero bueno, así es el punk y pues así es. Pues pasarlo por aquí. Bueno, este es el flyer que hicimos de la convocatoria, para que la gente como que entrara como al link ese que hay ahí abajo y se pudiera presentar al proyecto. Esto es un poco, bueno, esto es como el marco teórico que he estado manejando, pero pues si quieren también lo podemos profundizar después, pero no sé si tengo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Vale. Bueno, básicamente está manejado dentro de las estéticas decoloniales, lo que les decía del pensamiento ese decolonial, y también desde como el concepto de la praxis musical liberadora. Esto lo tomé hay un man que es guatemalteco, que tiene un proyecto de teatro, que no sé si han escuchado hablar del teatro para la liberación. Entonces lo que hacen es las personas oprimidas, lo que hacen es actuar las obras de teatro y a partir de esa actuación como que se liberan, ¿no? Esa es como la idea principal. Entonces esto yo lo traslado como a la música, como para entender eso, que realmente uno cuando narra las opresiones en sus canciones, pues al menos reconoce cuáles son esas opresiones que tiene o reconoce los privilegios.
porque en las entrevistas con estas bandas me di cuenta, por ejemplo, la banda de los chicos más jóvenes, que son como entre 19 y 21 años, tenían como muchos problemas con el feminismo, porque pues en las entrevistas obviamente yo les pregunté, y decían como no, es que el feminismo, como que esas viejas son unas radicales, bla, 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 como unos preconceptos y unos prejuicios del feminismo pues que yo no comparto, pero creo que es chévere trabajar también con ellos en este proyecto. Y por ejemplo, otra de las bandas decía como, no, a mí me parece muy bien que haya gente trans, pero como que no me molesten. Sí, entonces siempre que hay un pero con todas estas formas de opresión es porque hay como una especie de prejuicio, ¿no? Entonces la idea es juntar a toda esta gente en talleres y que puedan conversar en torno a estas problemáticas, opresiones, privilegios y que puedan escribir las letras de las canciones en el propio taller. Listo, pasa. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Acuerdan que les decía que hicimos como el Google Forms, que lo lanzamos, se presentaron como unas 68 bandas? De estas bandas, bueno, aquí salen como unos resultados, de aquí sale como un análisis de los datos cuantitativos, sale un análisis cualitativo. Entonces lo que vemos es que la mayor parte de las personas de las bandas son menores de 28 años. También nos interesaba trabajar con gente joven, porque la gente joven sufre también una opresión, ¿no? Vivimos en una sociedad que es adultocéntrica. Entonces, por eso mismo, nuestro interés principal era también trabajar con jóvenes, aunque no todas las personas de las bandas son jóvenes. Bueno, aquí decir también que en el tema de la juventud hay diferentes aproximaciones, ¿sí? ¿Qué es ser joven? Hay unos que van a decir que es por la edad. Nosotros en el proyecto decidimos tomarlo por la edad, pero hay también gente joven con diferentes perspectivas, lo que les decía, que la juventud es un constructo social que surge a partir de la industrialización, porque antes de eso no existía el término joven, ¿no? Empieza a surgir con esta idea del urbano. Realmente en el tema del campesino uno pasaba de ser niño a ser adulto, entonces la urbanidad y eso urbano lo que trae es ese concepto nuevo de juventud, y hay otros que van a decir que la juventud se construye a partir de pues que yo, por ejemplo, puedo tener 50 o 60 años, pero si yo me creo joven, yo soy joven, si es otra de las perspectivas en torno a la juventud. Listo, en tema de mujeres vemos que hay un 38% de las bandas, no sé si se alcanzan a ver los números, que hay un 38% de las bandas que no tienen ninguna mujer. Entonces, ¿esto qué revela? Que hay muy pocas mujeres en el punk. En temas de LGBTIQ, el 48% de las bandas no tiene, pues se identifican como heterosexuales. Pasa a la siguiente. En temas de grupos étnicos, comunidad indígena, negro, afro, etc., el 56% no tiene ninguno de estos como ninguna de estas personas oprimidas. ¿Puedes pasarla? En términos de clase, ¿qué es lo que vemos? ¿Se acuerdan que les decía que Colombia se divide por estratos? Yo, por ejemplo, mi barrio es como de estrato 4, que es como medio y está bien, es un barrio seguro. Tenemos que la mayor parte de la gente es de clase media, que son del estrato 3. ¿Ven aquí abajo? Dice, de los estratos sociales 2 y 3, la mayor parte de la gente, un 16%, forma parte de ese estrato. ¿Puedes pasarla? ¿Puedes pasarla? No, para atrás. Listo, entonces ¿ahí qué es lo que tenemos? Pues a partir de todos estos datos lo que se ve es que el punk, a pesar de ser una escena underground y alternativa, predominan los hombres, ya vimos antes que casi no había mujeres. Pongo entre comillas blancos porque pues, lo blanco y la blancura en términos raciales es muy complicado de definir. No pongo blanco, no sé si decir mestizo, o sea, básicamente es que no es ni indígena, ni negro, ni raizal, ni gitano. Son heterosexuales y son de clase media. Entonces, por eso, el tema con las bandas o con el tipo de banda que yo quería trabajar ha sido muy difícil también encontrarlo, porque lo que predomina, pues ahí se ve como el tema del patriarcado, ¿no? Yo no sé si ustedes van como a conciertos y así, pero en el punk sobre todo hay bandas de manes, casi no hay viejas. Si alguna vez van a un toque de punk cuando hay feria al mismo tiempo, es como que hay una división del trabajo muy fuerte, donde se ve que en el escenario o en la parte pública están los hombres y las mujeres están como en la feria, como vendiendo pues como sus productos y todo eso. Ya. Eso, bueno, eso es en cuanto al proyecto de punk y pensamiento decolonial. No sé si les ha quedado claro, pero si tienen alguna duda, pues lo podemos hablar más tarde. Y el segundo es el proyecto de investigación con fanzines. Entonces, ¿todos saben lo que es un fanzine? Sí, listo. Es que yo doy clases en ciencias políticas y la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que es un fanzine y nunca han visto ninguno. Entonces, trabajar con mis estudiantes es un poco complicado con este tema. Yo lo que hago es analizar un fanzine en concreto que se llama Visión Rockera. Visión Rockera surge en Medellín. Medellín, bueno, si conocen la ciudad de Colombia, Pablo Escobar, ya todo el mundo se ubica. Entonces, Visión Rockera es un fanzine que se publica del 86 al 89 en Medellín y
recién esta escena pues, del rock, sobre todo del punk y del metal, está surgiendo en estos momentos. Entonces, ¿yo qué es lo que entiendo? Como que este fanzine lo que hace es generar una identidad en torno al punk, porque no existía y porque a los medios hegemónicos tampoco les interesaba construirla. Entonces, en este fanzine, ¿qué es lo que vemos? Que los jóvenes de ese momento, gente entre 16 y 19 años, lo que trata de hacer es construir esta escena como narrando las problemáticas que ellos identifican. En uno no vuelve bueno. La metodología que yo uso es análisis crítico del discurso. No sé si han escuchado hablar de esto, pero bueno, básicamente es como hablar sobre las opresiones que viven ciertas comunidades o hablar de las formas de resistencia que esas comunidades tienen. Entonces hay dos herramientas, como el reconocimiento óptico de caracteres, que no sé si saben lo que es. Básicamente es que tú tienes un texto escrito, lo colocas en ese reconocimiento óptico de caracteres y te lo traslada como un Word, por así decirlo. Ese fanzine en ese momento estaba escrito como en máquina de escribir y mucho a mano. Entonces todo eso yo lo tuve que pasar a un Word porque yo quería contar todas las palabras que aparecían en ese fanzine para ver cuántas veces se repetía cada palabra y sobre qué hablaban. ¿Por qué quería contar yo todo eso? Quiero contar, por ejemplo, cuántas veces se repite la palabra concierto, cuántas veces se repite la palabra banda, cuántas veces se repite la palabra movimiento, para ver qué era lo que les interesaba a los jóvenes de ese momento, ¿sí? Entonces, todo un análisis cuantitativo de contar todas estas palabras para ver el reflejo de la juventud de ese momento en torno al punk y al metal, que era lo que les preocupaba. Y todo eso lo analizo en vivo. En vivo, si tienen la oportunidad de... Bueno, es un programa que es de pago, pero hay pirata, lo pueden conseguir. En vivo lo que hace es esta herramienta que te cuenta todas estas palabras, todos estos documentos de Word que yo les decía, uno los sube ahí y ahora les muestro cuál es el análisis que hace en vivo. Pásalo, por favor. Pásalo. Listo. Bueno, esto es como... ¿Se acuerdan que les decía que en vivo lo que hace es contar palabras? Y ahí va como de mayor a menor. O sea, la palabra que más se repite es la que está en el centro. ¿Ven? Que es rock. Entonces, es un fanzine que principalmente lo que hace es hablar de música. ¿Sí? Entonces tenemos rock, música, metal, punk, bandas, concierto. Todo esto, ¿qué es lo que refleja? Que sobre todo se centran en la construcción de como una escena musical. Pero no solo eso, porque también tenemos otras palabras que dice como nosotros, nuestra, nuestro, trabajo, popular, contra, ideología, nada, movimiento. Entonces se ve que sí, es una construcción de una escena musical, pero también con un proyecto ideológico por detrás. Que de hecho, la pregunta que yo tengo para analizar este fanzine es en torno otra vez, a mí me traman mucho estas categorías de raza, clase, género, ¿no? Yo todo como lo veo como desde ahí. Entonces yo lo que hago es analizar desde ahí estas tres categorías. ¿Puedes pasarlo, por favor? Bueno, esto lo vamos a pasar. Entonces aquí, en el tema este del rock nacional, porque la pregunta es ¿cómo se construye este movimiento del rock nacional? El fanzine solo habla del movimiento del rock nacional. ¿Cómo se construye este movimiento en torno a la raza, la clase y el género? Vemos que ahí no se alcanza a ver, ¿o sí? En el primer bloque dice clase, allá dice raza y allá dice género. Entonces, es que les tengo que explicar cómo funciona en vivo para que entiendan esto. Básicamente, ya les dije, como que uno lo que hace es convertir todo este fanzine en un Word. Entonces, todos esos Words se suben en vivo. Y en vivo uno va leyendo y, por ejemplo, en un momento alguien dice, como, bueno, las clases populares piensan esto y piensan lo otro. Uno subraya eso y lo codifica en un nodo. Los nodos son como las categorías. Yo tengo 3, clase, raza, género. Identifico eso y lo codifico en clase. Entonces allá me cuenta una categoría. Sí, o sea, es una herramienta que sirve para el análisis cuantitativo, pero con base cualitativa. ¿Sí? Entonces soy yo la que voy como revisando todo eso y agrupándolo ahí dentro. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que obtengo? Que en torno a la clase hay 24 referencias, en torno a la raza hay 9 y en torno al género hay 6. Ojo que esto solo lo hice con el texto escrito, no cogí las imágenes. Si uno analiza las imágenes de ese fanzine, aparecen también muchas mujeres, que había mujeres en el movimiento, ¿listo? Pero textos como tal que hablen sobre mujer hay muy pocos. Y con perspectiva feminista diría que solo uno, que es el que cuestiona un poco la escena. Sí, como desde la perspectiva de la mujer. Y eso que también había muchas mujeres que escribían en este fanzine. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, de hecho les voy a contar como una anécdota de este fanzine. En este fanzine había gente asociada como a la izquierda y de hecho como estuvieron judicializados por pertenecer como al ELN.
Entonces fue un proceso como muy grave, ¿no? Pues el fanzine de hecho se acabó por eso, y por eso todo este contenido de clase tan fuerte. Todo el rato hablan del rock popular versus el rock burgués. Sí, el rock popular es que es para las clases populares y que casi no tiene medios, mientras que el rock burgués es el que hacen como las bandas que tienen mucha plata. Bueno, entonces eso, básicamente decir que el fanzine Visión Rockera se centra sobre todo en una perspectiva de clase y que lo que busca, como vieron en esa nube de palabras, lo que busca es la construcción de una identidad en torno al rock, ¿no? Muy fuerte, ligado eso como a un rock nacional, que hablan de ese movimiento del rock nacional, y desde la perspectiva popular y desde como mucho los medios de producción, ¿no? Como una idea, porque se ve como una idea como marxista-leninista detrás de ese fanzine. Y yo creo que ya no sé, ¿Ya? Bueno, eso, pues si tienen alguna pregunta, pues me cuentan. Ya está. Ah, sí, bueno. Vale, listo. Bueno, de ese no tengo las imágenes porque pensé que no iba a dar tiempo, pero hice otra investigación de espacios autogestionados. Esta es puramente cualitativa. A mí es que casi no me gusta la investigación cuantitativa, pero a todo el mundo como que le llama la atención ver estas nubecitas y numeritos y no sé qué. A mí me gusta mucho más como parchar con la gente y hablar con la gente y hacer la investigación desde ese lugar que es cualitativo. Entonces, este de espacios autogestionados, un amigo me pidió el favor, me dijo, oye, tengo una pregunta de investigación para un libro y a ver si puedes hacer un capítulo. La pregunta es, ¿cuál es la banda sonora que acompaña en la actualidad a los movimientos sociales en el Estado español? Y yo dije, bueno, pues voy a hacer del País Vasco algo porque yo soy del País Vasco. Entonces lo que hice fue centrarme en todo espacios autogestionados, como casas ocupadas, casas de jóvenes ocupadas, ateneos y como pues también gente que ha participado de esos espacios, ¿no? Como bandas, organizadores de conciertos. Y bueno, fui allí y empecé a hacer como varias entrevistas. De hecho, las entrevistas, a mí me gusta mucho hacer las entrevistas como en el entorno de la fiesta, con cervezas, porque uno empieza a hablar como de vainas y no acaba hablando como de cualquier cosa, pero es muy chévere hacerlo también de esa manera. Y bueno, lo que hicimos fue varias entrevistas como en espacios autogestionados, directamente como en el espacio, y otras veces en bares o en el entorno de fiestas, porque en junio, julio en el País Vasco son las fiestas de los pueblos. Entonces me estuve moviendo como por los pueblos haciendo así las entrevistas. Creo que al principio ya les estaba mencionando un poco cuáles fueron los resultados de esta investigación, que las personas identificaban que había habido un cambio muy fuerte generacional. Yo identifiqué 3 generaciones, la de los 80s, las de los 90s y las de los 2000s. Y se ve como ya la gente que es más joven ha cambiado de la forma en la que concibe la música y escucha la música. Hay algunos que hablan como que es la decadencia del gusto popular, porque dicen, bueno, esto como de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, que hay una decadencia porque ahora mismo alguien te puede pedir una canción de Nirvana como una canción de reggaetón, cosa que en los 80s era impensable, porque las tribus urbanas estaban mucho más marcadas. Entonces, otra de las cosas que se hablaba es que en la juventud hay una disolución de las tribus urbanas donde cada vez se está homogenizando más a la población. Y mientras que las generaciones mayores, el más mayor que entrevisté tenía 60 años y el más joven 19. Entonces hay unas posiciones como súper fuertes. Los más mayores dicen que la música que escuchan hoy en día los jóvenes es una basura y que por eso ya no se movilizan y por eso ya no reivindican nada. Y los más jóvenes dicen, no, es que el estilo de la fiesta pues ha cambiado. Pues sí es cierto que nos movilizamos menos, pero porque hay menos represión en el sentido policial. Un viejo decía, perdón, un señor mayor decía, como que antes pasaba la policía, te metía al carro y te daban una manta de hostias y te dejaba ahí. Pero hoy en día, ¿qué es lo que te hacen? Hoy te ponen una multa de 1.000 euros y tal y como está precarizada como la vida, ¿uno cómo paga eso? Sí, entonces decían que aunque antes había mayor represión, hoy en día el control social es mucho mayor. Y el tema de las redes sociales, pues que también ha generado como la anomia, y la segregación social. Entonces, bueno, esos han sido un poco como los resultados también de ese proyecto, pero ya les digo, a mí la vaina cuantitativa no me gusta mucho porque yo tengo como un cuestionamiento muy grande pues con el tema de la metodología de la investigación y con todo el pensamiento cartesiano, porque como les decía, dentro de la teoría decolonial pues vengo mucho con la línea esto de las epistemologías otras y las epistemologías de frontera. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Al final vamos a hacer las preguntas. Ahora voy a empezar con mi presentación. Me alegra mucho que estén los estudiantes de Gestión y Política de la Cultura. Se les viene un proceso de investigación. Ya están alzando la mano, sí, ya sé que
están aquí porque si no tienen falta. Mentira. No, después, lo que me alegra, les comentaba, porque ustedes van a hacer un proceso de investigación importante antes de que ustedes hagan y propongan los proyectos. Entonces, ver algo de metodología es sumamente necesario. Bueno, desde mi práctica, el siguiente, por favor. Yo tengo como un esquema muy básico, busca de una metodología perdida, sistematizar la praxis, develar los afectos, el territorio y los límites, las cartografías del hacer, el mapeo relacional y la inevitable sospecha. Desde estas como que 4, 5 estrategias que he utilizado, me he venido investigando todo lo que es la cultura del arte de calle. Llevo 12 años investigando lo que es graffiti y arte urbano, tanto en Ecuador como en México, y ahora un poco estoy involucrándome con gente que está haciendo este tipo de creación, de procesos creativos en el espacio público en lo que es Colombia. A raíz de esto, pues me he preguntado cuál es esta metodología. Nosotros estamos aquí en una Universidad de las Artes, tú vienes de las ciencias un poco más duras, lo que es relaciones internacionales, eso ya se oye en palabras mayores, se oye otra cosa, pero nosotros, la mayoría aquí tiene prácticas creativas, y en ese sentido, nosotros incluso tenemos el espacio de Lilia, ¿no? Este Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. Y yo siempre que les escuchaba las ponencias, que la mayoría son sumamente teóricas, son sumamente pesadas, de una u otra forma, esta epistemología, la metafísica de la investigación, pero bueno, ¿cuál es la metodología? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mapear? ¿Cómo voy a distinguir una cuestión de otra? Yo también mantengo estas 3 premisas de la clase, la raza y el género para mis propias investigaciones, pero a mí también me interesa saber quiénes son estas personas, por eso yo retomo mucho el método etnográfico desde la antropología, para saber quiénes son los que hacen, ¿no? Las redes de afecto, más que tomar en una valoración el tema estético de que si está bien resuelta o no una pieza de arte urbano, de que qué tipo de graffiti es, si es que es old school, white style, de que si es un tag, de que si es un bombing. Lo que me interesa es quiénes son sus creadores y cuáles son sus modos de producción, para ver estas cuestiones de conciencia de clase, si existe o no. Siguiente. Lo que he hecho, pues, con este proceso de investigación en estos años, es un poco buscar para qué sirve la metodología y qué podemos hacer con estos resultados. Si bien se pueden mapear, ¿qué vamos a hacer? Y para el uso de lo que son las artes, yo he considerado que pueden generarse archivos, estos usos de fuentes y los destinatarios. Sobre todo para los procesos curatoriales, la metodología de investigación es absolutamente necesaria. Los proyectos que se han venido desarrollando tienen 3 espacios importantes, que es la mesa itinerante de arte urbano, el vandalismo intelectual y las emergencias curatoriales. En esas 3 plataformas, sobre todo en la mesa itinerante de arte urbano, que devino en lo que es arte, mujeres y espacio público, se estaba haciendo un mapeo de cuántas mujeres, quienes están haciendo actividades creativas en la calle, quienes se dedican, no solamente ahí me abrí un poco, no solamente a lo que es graffiti y arte urbano, también gente que hace performance, gente que hace clown callejero, gente que hace música en la calle, gente que hace proyecciones en la calle, y gente también que ha tomado un protagonismo en cargos públicos, porque eso también es ocupar el espacio público. Nosotros aquí, al ser docentes, yo realmente no puedo evitar dejar contarles esto, pero Minerva tuvo su doctorado a los 29 años, lo cual a mí me dejó maravillada, o sea, y es también ocupar el espacio público, o sea, mujeres, bueno, ella más joven que yo ya estoy faltando, pero es importante esa presencia femenina, esa juventud que se toma el espacio público, porque la academia también es un espacio público, ¿no? Y cuando hicimos la primera experiencia del arte, mujeres y espacio público, igual las investigadoras dedicadas al tema de calle son mínimas, o sea, la mayoría de investigadores, de teóricos de lo que es graffiti, son la mayoría españoles, de hecho, y también son todos varones, caucásicos, blancos, heterosexuales, que pasan de los 40 años. Eso era un poco lo que pude darme cuenta cuando hicimos estas 2 ediciones del arte, mujeres y espacio público. Ahora vamos a hacer la tercera, por cierto, invitados del 14 y 15 de noviembre vamos a tener aquí en la universidad, y el tema del vandalismo intelectual, que se convirtió en un fanzine, o sea, qué hacer con los resultados de las investigaciones. Hemos desarrollado este fanzine Vandalismo Intelectual, que ahora está un poco detenido por temas presupuestarios, así sea un fanzine, igual todo cuesta, pero en este fanzine lo que se intentaba es
tratar de generar una escritura a dos manos, la gente de la academia con la gente que está haciendo práctica creativa en el espacio público, la gente que está haciendo graffiti, la gente que está haciendo ilustración, la gente que está haciendo propaganda, cartel, sticker, y poder generar romper un poco con la jerarquía, ¿no? Y con este tema de la academia, de la publicación indexada, del protocolo. Yo por eso estoy total y absolutamente en el tema del vandalismo intelectual, casi no utilizo citas, no, o sea, obviamente tenemos un corpus teórico y una bibliografía, si no ya me van a echar el día de mañana, pero pienso que hay que buscar estos, como decía Minerva, estos otros espacios de generación de conocimiento, otras redes que parten de preguntas de investigación, incluso que no tienen preguntas de investigación, pero que están generando una praxis que hay que sistematizar para ver cómo crea la gente, quién le da el dinero para crear a la gente y cuáles son sus sistemas de producción, si será tú mismo, si hay fondos públicos. Eso es importante. Porque siempre la metodología de creación no es que, a ver, ¿con qué voy a mezclar un color o cuál es la partitura? No, sino cuáles son los modos de producción. Ahí viene el tema también de ver quiénes producen, ¿no? Y lo de las emergencias curatoriales, que es a lo que más me he venido dedicando, es cómo encontrar una metodología para hacer un trabajo curatorial. Siempre vemos esta figura del curador, que es una figura también hegemónica, elitista, también es patriarcal, es vertical, o sea, es el que ordena, el que dispone objetos en un espacio. Entonces yo también decía, bueno, voy a dedicarme a hacer curaduría. Yo vengo desde una preparación de lo que son políticas culturales, los estudios culturales, teoría de la cultura. Bueno, ¿cuál es una metodología para poder generar estos espacios que tengan un sentido, ¿no? Solamente disponer objetos en el espacio. Entonces, los proyectos que se han realizado a partir de mis procesos de investigación, que básicamente yo sí me dedico a todo lo que es cualitativo, investigación de campo, entrevistas, encuestas, y pasar básicamente con el objeto de estudio, o sea, compartir hacia adhiero. Siguiente. El proyecto, no sé cuántos de ustedes pudieron ir a la muestra, cartografías paganas, alcen la mano. Bueno, no fueron muchos, pero los que pudieron ir, estuvo un mes y medio. Para hacer las cartografías paganas, el proceso de investigación duró un año y medio investigando quiénes y cuántas veces estaban pintando en la ciudad de Guayaquil, quiénes y cuántas veces se dedicaban a hacer grafiti puro, y también ahí nos pusimos a analizar el tema del chapeteo, que eso es maravilloso. Ahí pudimos poner en valor el tema del chapeteo, que es como básicamente un pichazao, vamos a ver unas imágenes para que vean de qué estamos hablando. Es un pichazao brasileño. Nosotros tenemos un tema patrimonial, aunque sea esa letra pandillera, como siempre lo dicen, aunque no nos guste, aunque estéticamente no sea aceptado, es patrimonio. O sea, esa es una gráfica puramente guayaquileña. No hay en Quito, no hay en Cuenca, ese chapeteo es guayaco. Entonces hay que ponerlo en valor. Por eso estuvo en la muestra en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo. Este fue el primer encuentro internacional de cultura urbana que hicimos el año pasado. También tuvimos ahí una muestra de skate. Ahí en cambio el proceso de investigación fue compartido junto a Querétaro. Ahí lo que hice fue comparar un poco la génesis del movimiento skater en Guayaquil con la génesis del movimiento skater en Querétaro, que era México, pero también era provincia. Y el resultado se tradujo a través de una selección de un ejercicio práctico y de fotografías. Entonces se tomaron algunos referentes de los movimientos skaters tanto en Querétaro como en Guayaquil, y eso también desembocó en un proceso expositivo. Todas las metodologías, todas las investigaciones que yo he venido haciendo, tanto de graffiti como de comunidad de skate, como de arte urbano, han desembocado en procesos expositivos. O sea, yo la metodología la utilizo luego para hacer un proceso curatorial, pero la mayoría son igual historias de vida. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué familia tienen? Nivel de escolaridad es algo que también sí se analiza, nivel laboral, en qué trabajan aparte, porque muchos se dedican, sobre todo el movimiento grafitero local, la mayoría son obreros, pero es gente que tiene tercero y cuarto nivel de preparación, gente que tiene licenciatura, gente que tiene ingeniería, un poco para develar este estereotipo del vándalo, del grafitero pandillero, del criminal. Entonces eso se ha ido desmitificando a la mano de estas etnografías que se han hecho. Bueno, esas son imágenes de las muestras. Esta fue la de dos, Skate Arte y Comunidades, que estuvo en el MAC. Siguiente imagen. Este es un proyecto que ya sí es un poco más académico. Este es un paper que ya lo voy elaborando casi un año y casi dos, que se llama Chapeo, Chapeteo, esos episodios de la gráfica urbana guayaca que se prefiere olvidar.
Entonces este es ya un paper que ha sido arbitrado, está siendo traducido al inglés ya más académico, va a ser publicado. Entonces lo que a mí sí me interesa son las historias de vida y ahí sí un poco el tema de lo anecdótico, ¿no? Entonces yo inicio este paper con 3 citas que son de 3 chapeteadores locales. El primero es una cita de un primer episodio. Son las 2 de la mañana de un sábado cualquiera, hemos ido por unas copas junto a Fan. En medio de la oscuridad de la calle, mientras él marca su car, alguien nos grita de pronto: oye, preste salata. Nos asustamos y sentimos miedos, pensamos que se trataba de un asalto y aparece de pronto un hombre de unos 45 años aproximadamente que nos dice: tranquilo pana, soy el fantasma 77 y yo también rayo, pero yo le hago al chapeteo. Esa es la primera imagen, ¿no? Entonces, la segunda: mi número no puede olvidarse jamás, mi nombre es Plomo y mi apellido 76. Plomo 76 me supo decir cuando pedí que me explicara este tema de la numeración junto a la chapa que yo estúpidamente había pasado por alto. Tercera imagen: para chapear en Guayaquil no había límites, me dijo Jinsu 96 cuando le pregunté sobre la ubicación geográfica del chapeo en Guayaquil. Tercera imagen. Entonces, básicamente a mí yo no saco información de segundas fuentes bibliográficas, yo voy, hago el trabajo de campo e intento entrevistar a 3 generaciones, ahí en lo que es Fantasma 77, luego Jinsu y luego también Caos, con el que pude hablar, son de 3 generaciones distintas, gente que tiene 45, gente que tiene 30 y luego los más, la gente que está empezando a rayar el corazón. Ese es el chapeteo, muchos deben haberlo visto en las calles, es total y absolutamente negativa la visión que se tiene. Siguiente. Ahí está mucho más claro. Entonces ese es el proyecto de investigación que tengo ahora. He realizado alrededor de unas 10 entrevistas con gente que se dedica al chapeteo en la parte más de la generación de los 90, cuando era muy complicado, cuando habían estas patrullas de limpieza social de León Febres Cordero y la gente que era reprimida duramente, esa gente que desapareció, pasados desde la perimetral y todo. Entonces esos son como los proyectos que yo he tenido, básicamente desembocan en curadurías o en este caso en un paper académico que va a ser publicado. Por desgracia, como con estos temas a veces es difícil publicarlos en Latinoamérica, este va a estar en el New York Magazine de Noruega, pero también habrá una versión en español y eso es lo que les contaba un poco y ahora sí vamos a abrir. Muchas gracias y abriremos la llave. Gracias, buenos días. Una pregunta sobre la investigación de Minerva. Bien interesante me parece que cuando tú arrancas la investigación, probablemente, es mi juicio, partes como una especie de prejuicio de que el movimiento punk es un movimiento que pretende lanzar un discurso a través de la música. Y claro, eso te hace pensar que ese discurso tiene que ver con los temas de clase, de género, y de sexo, pero probablemente viendo los resultados me da la impresión de que tal vez los grupos de los que están llegando no es que están utilizando el arte como un medio para llegar al fin, sino el arte realmente como un fin. Lo que les interesa es la música y lo que sale sobre todas las cosas es la música. Probablemente sí le ponen algún ingrediente de clase o de género, pero por poner un ingrediente realmente, tal vez es una parte de una moda. Por eso los estereotipos, la gente que sale son hombres de clase medio alta, no tienen unos problemas sexuales, etcétera, que se había notado. Entonces quizás la hipótesis de partida es el problema, ¿no? Tú dices, son grupos que utilizan el punk para una reivindicación y probablemente lo que es una moda que la gente está cantando y está utilizando simplemente para expresar cualquier cosa. Puede ser el amor, puede ser la ciudad, o simplemente usarla como música. Esa es un poco mi duda. Gracias. Es que yo creo que la escena, pues yo participo en la escena y yo creo que en términos de clase sí hay como más conciencia, vamos a decir, pero en términos de raza y género bastante menos. En términos de raza, o sea, si uno ve las canciones como que son en contra del neoliberalismo, del capitalismo, algunas que son canciones que son una huevonada, eso también hay. Pero como que el género y la raza no se trabaja tanto, a no ser que las bandas de chicas, por ejemplo, que ahora empieza a haber cada vez más, sí lo han empezado a trabajar. Y no es que yo parta como que el punk lo hace, sino que quiero que el proyecto haga eso, que a partir de esos debates en los talleres y de escribir esas letras de canciones, la gente como que reconozca los privilegios o las opresiones que vive.
Sí, porque yo veo que en la escena hay muchos problemas, sobre todo en términos machistas y patriarcales. O sea, se ve como que las mujeres igual somos siempre como la novia de no sé quién, y hasta que tú ya tienes nombre ha tenido que pasar un proceso, ¿no? De que tú ya te has ganado el lugar en la escena. Y en términos de raza, bueno, no sé si ponerlo tanto raza, pero con lo del tema de Venezuela y con toda la inmigración venezolana, de repente en el parche punk se ve que hay mucha gente que es xenófoba. Sí, porque hay bandas de venezolanos que tocan o que cantan y que hay otras bandas que hacen canciones o chistes en contra de venezolanos. Entonces se ve que es una escena que, a pesar de que va de ser underground y como súper crítica, bla, bla, a veces es crítica con lo que se le da la gana, ¿sí? Porque no son conscientes como del privilegio que tienen como hombres muchas veces, y no son conscientes tampoco, y de hecho hay como una marcada xenofobia en contra de los venezolanos. Entonces eso también como que divide la escena. Pero yo no quise plantear, o sea, yo sí lo quise plantear desde grupos oprimidos. Lo que me di cuenta era que era más difícil de lo que yo pensaba encontrar esas opresiones, pues igual también porque es Bogotá. Si me fuese igual a otros sectores, igual sería como, entre comillas, más fácil encontrarlos, pero pues me enfrenté con ese problema. Entonces, ¿qué dije? Pues igual no es para revelar las opresiones, es para revelar los privilegios, ¿sí? Para que uno se dé cuenta como hombre de, a ver, ¿por qué tiene que cuestionar el feminismo, por ejemplo, cuando realmente nunca en su vida ha leído sobre feminismo, ¿no? Que era lo que yo les decía, bueno, no se lo dije, porque si no igual no entraban al proyecto, que yo digo, va, que estos chicos que tienen entre 19 y 21 que entren al proyecto, y cuando, por ejemplo, les toque cómo enfrentarse a estas viejas que son feministas o a las chicas trans, pues ahí va a ver cómo, pues se van a como a descolocar, ¿sí? O igual no sé si eso va a cuestionar algo, yo no tengo ni idea qué va a pasar en esos talleres, pero yo creo que va a ser como un proyecto como muy chévere en ese sentido. No sé si ¿Alguien más? No tengan miedo. ¿No? Ale. Ni una sola más pregunta. ¿Es calificada? ¿Nadie se anima? ¿No? ¿Qué es el Funkafest? Porque tengo entendido que todos los años se abren conciertos de rock en el Palacio de Cristal. A ver, voy a responder desde la cátedra de gestión. El Funkafest es un festival que no es independiente, tiene un patrocinio de la municipalidad bastante importante. A mi criterio es un festival total rock, yo no he visto, ¿no? Hay bandas indie, un montón de indie, que de ahí rock no he visto para nada. Aparte te cobran una entrada y es un espacio que no ha generado, para mí es un evento, no es un proyecto cultural en absoluto, y es sumamente elitista a mi criterio. Todo lo que se muestra ahí, incluso hay curadurías de arte contemporáneo y otras cuestiones, o sea, es solamente para cierto segmento de la ciudad, pero no para todos. De entrada creo que estaba el año pasado en $50. Yo he oído desde afuera nomás, no es tanto de mi devoción el Funkafest, y la clase de gestión lo sabe. ¿Alguien más? Sí, buenos días. Muy bien, la charla. Una pregunta para la compañera de aquí. Minerva. Bueno, tú has hecho una investigación sobre el movimiento punk, en particular la música, y también, bueno, esta pregunta también la puede responder la MAFO por el proceso de trabajo que tiene con la comunidad de skater, con la comunidad de graffiti. Básicamente la pregunta es esta: generalmente los movimientos, digamos, contestatarios, por decirlo así, en lo que se enmarcan estos movimientos de los que se ha hablado, hasta qué punto también están viciados con esa carga cultural que ellos mismos critican, ¿no? Y yo también como skater lo digo desde esa posición, porque muchas veces tenemos la idea de, porque es un movimiento contestatario, o lo que sea, está libre de aquellos vicios que ellos mismos critican, ¿no? Y les parecen, digamos, obsoletos en una sociedad, digamos, funcional o lo que sea, ¿no? Entonces, tú que has investigado desde adentro y que también ya has hablado del machismo, por cierto, ¿qué puedes decir al respecto, ¿no? Porque a veces nos creamos la ilusión adolescente de que porque estamos en cierto grupo ya somos muy diferentes, estamos muy aparte de lo que pasa con el banquero o con la ama de casa normal, etc.
Bueno, a mí particularmente sí hay una anécdota súper importante respecto a la investigación del chapeteo, que todos, o sea, nadie habló de las mujeres dentro del movimiento. Yo pregunté y de hecho nadie supo. Dije, oye, ¿quién se dedica? Diva 01, pero está fuera del país. De hecho, intenté hablar con ella, que tiene 45 años y perteneció a los gobernantes del norte, que o sea, no son crew. La crew es la gente que hace graffiti, la pandilla es la que hace el chapeteo. Entonces, no pude hablar, pero bueno, dije, no hay más, está bien, en las nuevas generaciones. El día de la inauguración de Cartografías Paganas, no sé si se acordarán, cuando las chicas de New People, que ahora ya son hasta una asociación civil, antes empezaron como pandilla, luego pasaron a crew y ahora ya son asociación civil, vieron su emblema, porque justo estaba New People, y todas fueron y empezaron a chapetear con sus bebés en brazos. Y yo dije, wow, ustedes también saben el abecedario, ¿por qué nadie me lo dijo, no? Entonces ahí vemos un tema de discriminación, también vemos un tema de verticalidad, un tema de jerarquías, o sea, en el graffiti también existe, y también vemos un tema de apatía. Cuando pasamos por la crisis súper dura hace un tiempo, yo no vi a nadie que estuviera rodando y rayando para poner propuestas o consignas políticas. Tuve que hacer un llamado, porque hicimos 2 muros con gente de, bueno, básicamente Buffy, estuvo también Madre de los Infamos, pero aquí hay una comunidad grafitera importante, y donde estaban en el momento de la protesta social, escondiditos en la casa. Entonces es bien chévere decir, sí, soy transgresor, voy con mi aerosol, me hago trenes, pero el rato que hay que salir a decir, bueno, nos están dando en la torre el gobierno y esas cosas, la gente no lo hace. Entonces tu transgresión y tu agresividad contra el sistema tiene una fecha de caducidad y tiene un espacio. O sea, no es lo mismo irte a apoyar en el Kruger que ir a salir a enfrentarte con los champas como hicieron los del Páramo, igual que yo en Quito. Entonces es distinta esa situación. Ahí lo que dice Daniel, estoy total y absolutamente de acuerdo, que estar en una tribu, yo odio la palabra subcultura, creo que es una categoría que hay que superar porque es sumamente jerárquica. Saber que hay una subcultura es como que hay una cultura hegemónica totalmente legitimada y que no vamos a salir de ese sistema opresor. Entonces yo prefiero decir que son diversidades culturales que vienen de movimientos juveniles, aunque no, el movimiento skater aquí es sumamente viejo, la mayoría pasan los 35 y siguen patinando, o sea, entonces no es que son muy jóvenes que digamos, ¿no? Y los grafiteros también, los que siguen rayando es gente que empieza a los 13 y sigue rayando hasta los 42, 45 y muchos hasta más edad. En México está el Humo tiene casi 55, entonces siguen rayando, porque así es la vida de la gente, o sea, hacen lo que empiezan desde muy pequeños y siguen con eso. Pero yo sí he detectado que si hay mucho machismo, hay también una homofobia súper fuerte, sobre todo, no quería comentarlo, pero el movimiento skater es muy homofóbico, o sea, ahí hay gente, o sea, si es que la gente se decide porque es gay o algo, sí hay como bromas pesadas, en el graffiti igual, hay homofobia, hay transfobia, hay xenofobia, hay machismo, hay apatía social, o sea, no es que las culturas urbanas sean la panacea de la transgresión, ni de la resistencia, o sea, no se trata de, o sea, porque yo me ponga los spikes y salga todo o que me vaya a tatuar todo eso no significa que esté resistiendo. Hay que tener estrategia y metodología para resistir, y este es el tipo de cosas. Bueno, ¿en dónde va a desembocar esto? En un paper, en una curaduría, en un fanzine o algo. O sea, la resistencia a veces se hace aquí. O sea, yo siento que hago resistencia siendo mujer, siendo serrana, siendo andina, siendo el Páramo en una universidad en Guayaquil, aquí y ahora. No necesito irme todos los días del Kruger, pero sí estamos resistiendo. Hay mucho tipo de resistencia, pero no siempre se ve en las tribus urbanas. Eso hay que ser muy crítico también del movimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, en lo que hablas tú, yo, por ejemplo, yo trabajo el tema de escenas musicales, pues porque la gente, por los punqueros y las punqueras, ahí hablan de la escena, si no se consideran como ni tribu urbana ni subcultura, aunque sí hay que decir como que la escena está bastante como dividida y atomizada dependiendo del territorio de la ciudad en la que se ubiquen. Y bueno, con respecto a la pregunta, es que uno no puede olvidar que forma parte de algo dentro de esa estructura, ¿no? Y desde pequeños ya nos han enseñado cómo comportarnos y cómo pensar, pues no solo en la familia, sino también en la educación, en los medios de comunicación, la cultura. Ya estamos como no sé, con unos prejuicios preconcebidos a partir como de toda esta estructura social, ¿no? Y luego cada una podemos pues tratar como de liberar un poco, pues liberarnos como de ese yugo, que no siempre es posible porque la estructura es muy fuerte y nos ha oprimido. Entonces, que por el hecho de pertenecer como a la escena punk, como que uno ya sea automáticamente antisistema y se cuestione todo, eso no es cierto.
porque dentro incluso del punk como ochentero, ¿no? Al principio surge un poco como con ese punk podrido de que el punk es como tomar, no sé, como tomar alcohol y drogas y no sé qué, y hacer música y eso es punk. Y luego eso, y estoy hablando como de Bogotá, ¿no? En los 90 empieza a surgir un punk como más político, donde lo que hay que hacer es tratar de transformar la sociedad, ¿no? Ese en un futuro, pues tratar un poco de transformarlo. Entonces, esto yo creo que también tiene que ver con el tema de qué es arte, qué no es arte, como, o si el arte es político o no es político, ¿sí? Porque algunos dirán, no, es que el punk pues es solo cantar lo que se te dé la gana y ser ¿cómo se dice? Como políticamente incorrecto, sin cuestionar como cosas relevantes o presiones que ocurren en el sistema. Y les voy a contar un caso muy concreto que pasó en Bogotá hace cosa de 2 o 3 meses. Hay una banda de unos chicos jóvenes que cantaron esta canción. Decía, quiero matar a una feminista para salir en todas las revistas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que una banda de manes se ponga a cantar quiero matar a una feminista, eso es, a mí que no me digan como que no, es que es políticamente incorrecto. Digo, no, tú tienes que tener en cuenta que hay una estructura que es patriarcal y opresora. Yo no sé si han escuchado en Colombia que matan a muchos líderes sociales y defensores de derechos humanos. A mí no se me ocurre hacer una canción voy a matar a un defensor de derechos humanos o un líder social, porque eso es como legitimar el discurso de una colectividad, ¿no? Que está como en ese discurso como hegemónico también y violento de la guerra. A mí no se me ocurriría hacer eso porque yo tengo en cuenta como no son una perspectiva política también de lo que es el sistema, pero hay mucha gente que no lo tiene. Y bueno, que estos manes decían, no, es que nosotros estábamos cuestionando ese feminismo liberal. Digo, me da igual, tú puedes hablar de otras cosas, hablar como de tus privilegios, pero no tienes por qué hablar de ese tema y sobre todo de matar a una feminista con todos los feminicidios que hay viviendo en un sistema patriarcal. Y yo creo que eso es lo primero, porque lo de ser políticamente incorrecto a mí no me parece eso, porque yo no cantaría nada en contra de personas que han sido subalternizadas o oprimidas. Entonces eso, por el hecho de pertenecer como a esa escena, que ya automáticamente que estés ultraliberado o liberada, eso no es cierto, porque es un proceso de deconstrucción que creo que incluso como nunca llega, ¿no? Porque pues yo en el fondo soy como muy estructuralista, que ya tenemos como desde pequeños nos han educado de tal manera, ¿no? Pues en términos de género, por ejemplo, lo del rosa y el azul, o lo de las muñecas para las niñas y no para los niños. Yo muchas veces en clase les pregunto a mis estudiantes, pues muchos que se consideran feministas, si les regalarían como un muñeco a sus hijos. Y mucha gente dice que no, porque un niño no juega con muñecos, y en verdad, ¿por qué no? Porque eso es mostrarle la paternidad, realmente no tiene nada que ver con la homosexualidad que juegue con un muñeco. Sí, entonces es muy complicado como romper con estas estructuras que ya tenemos. No sé si te respondí o... Sí. Y bueno, también me ha hecho pensar en algo, que estos movimientos, como el arte, son muy espontáneos. O sea, el que está inmerso no piensa ni sistematizar nada muchas veces. Los que sistematizan están afuera, los que escriben, como el arte. O sea, el artista no está ni consciente de las teorías que se escriben en torno a su obra. Él simplemente pinta. Y no está ni por enterado de las conclusiones a las que llegamos los intelectuales. Entonces, así mismo, en estos movimientos, como bien sucedió ahora con lo que hubo acá, el conflicto, mucha gente, digamos, porque yo tampoco fui a hacer nada, estamos haciendo otras cosas. Mucha gente lo va a hacer porque simplemente nunca lo ha hecho. Ha rayado porque hay que poner su nombre. No le ha interesado de criticar a ningún grupo, a nadie. Simplemente ha querido rayar. Estaba primero en su casa y salió. O sea, una cosa muy importante. Y de hecho, en las entrevistas ellos mismos lo dicen. Yo lo que me interesa es poner el nombre. O sea, no me interesa sistematizar una posición política en su grupo, nada. Simplemente hacerlo. Lo que sistematizan es que están afuera. Ahora, esto no implica que desde adentro no se va a culturar. De hecho, lo hay. Pero justamente es muy evidente. Es que todo el movimiento vacío. Ahí hay que hacer una como distinción importante. O sea, no creo que se pueda generalizar así que el que sistematiza está afuera, porque, o sea, no siempre, o sea, ¿para qué se sistematiza? Yo siempre digo la utilidad del proceso de investigación. En mi caso, igual gracias a joven Daniel, que pude introducir el movimiento criterio sistemático, yo investigué para poder hacer una curaduría por el respeto que tengo con mis culturas urbanas, ¿no? Si hubiera sido otra, ya trae tu tabla, vamos acá a intervenir y listo, pero yo no, o sea, no tengo, o sea, eso es falta de rigurosidad a mi criterio. Entonces, en ese sentido, más que sistematizar, son, o sea, objetivos específicos, al menos en mi caso de las investigaciones han sido por proyectos específicos, pero en el caso de lo que es el arte urbano y el graffiti, claro, o sea, es importante saber cómo está constituido el movimiento de arte de calle aquí en Ecuador, para saber que es un movimiento acrítico, y eso hay que ponerlo en la
y hablarlo con la gente del movimiento. O sea, y eso yo sí he hecho un tema ya comparativo con el movimiento colombiano, que sí tiene rasgos ideológicos, rasgos críticos, rasgos políticos mucho más definidos. Aquí la gente tiene principios lúdicos, principios de ocupación del espacio, aunque en Guayaquil, con el nivel de prohibicionismo que también es medio fantasmal, porque la gente sale, a nosotros nada nos ha pasado, eso yo siempre digo, salgan a tomarse el espacio público en Guayaquil. El espacio público, chicos, no es el malecón para que me tomen la selfie cuando me están toleteando, porque eso es evidente que va a pasar. Si quieren hacer cosas con niños, si quieren hacer cosas en espacio público, la entrada de la 8 está llena de niños que consumen heroína desde los 8 años. No se vayan a meter al Parque Centenario porque no es divertido. No se vayan a donde las iguanas porque nadie las necesita. Si quieren hacer cosas en el espacio público, Guayaquil es ancho y ajeno. Y no es solamente este malecón, esto es lo menos público que hay y es lo menos importante y es lo menos visible. O sea, a menos que les guste estar en una jaula tipo FAL para que el municipio les hace un poco de monedas, pero hay mucho más Guayaquil para todos. Así que esa fue una pequeña cuña de que se salgan al espacio público. Ya me perdí, perdón. Un clásico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, igual por tiempo, ahora sí. Ya la ultimita porque a las 12 ya nos toca partir. Hasta que le pasen el micrófono unas cuñas comerciales. Esta fue la franja de cultura urbana de Interactos. Tenemos también un taller de arte de guerrilla, también tenemos de Destencia con Marcelo Guerra en el MAC, tenemos la muestra de fotografía que está en Viva la Música y tenemos una muestra de arte urbano, de feminismo y calle que está en el garaje, que se está desarrollando en estos momentos. Y el día viernes cerramos con broche de oro en este mismo lugar, no a la misma hora, sino a las 8 de la noche. Tendremos también estará Minerva, estaré yo, estará el A2H, que es rapero guayaco, es excelente, hablando de activismos y calle. También estará la compañera María Galindo de Bolivia, hablando de feminismos también. Entonces, activismos y calle en América Latina, el viernes cerrando la franja de cultura urbana, y así siempre estamos ahí tratando de ganar espacios. La pregunta, gracias. Sí, bueno, hacerlo corto por el tiempo. Pensando un poco más hacia el tema que mencionó Minerva sobre la diferencia generacional, que las tribus urbanas de los 80s y los 90s no se reconocen en las nuevas generaciones. Y me pregunto qué tanto tiene el impacto del Internet en la sociedad. Y tal vez esas tribus dejan de ser urbanas y se empiezan a convertir en tribus digitales, en que una persona cuando está buscando un grupo de gente con quien identificarse, en lugar de encontrarlos en el concierto o en la pista de skate, claro que todavía existe eso, ¿no? Pero muchos de ellos tal vez los encuentran en el foro del internet o qué sé yo, en el Reddit o lo que sea que se use. Y cómo piensan que eso va a seguir evolucionando, tal vez tiene mucho que ver también con el acceso demográfico al internet. Mientras más gente tiene acceso al internet, más empiezan a formar estas conexiones que ya no son físicas, personales, sino empiezan a ser remotas. Y tal vez mi tribu soy yo en Ecuador, 2 personas en Noruega, 3 taiwaneses y se arman así otras como que tribus, pero digital. Bueno, yo no he profundizado mucho en el tema de lo digital. Sí, lo único que hablábamos se ve como una transformación de las tribus urbanas desde ciertas perspectivas. Uno, lo que dices del concierto, por ejemplo, cada vez hay menos gente que va a conciertos, mientras que antes, y hay más bandas, hay más conciertos, hay como mucha más cultura en ese sentido, pero cada vez hay menos gente que participa en esos espacios. Aunque esto pues igual también tiene que ver porque allí fue lo del baby boom y todo eso, y hoy en día hay muchos menos jóvenes, entonces a lo mejor es por esto que también hay menos personas. Pero en general hay una percepción de que hay mucha menos gente involucrada. Entonces decían que claro, que antes con el surgimiento del punk, que había como muy pocas bandas, entonces que era como más fácil darse a conocer. Hoy en día con esto de internet, que hay millones de bandas que están en todas partes realmente y en toda la esfera digital, pues es como mucho más complicado como llegar a conocer toda esa muestra que existe. Entonces hay por un lado menos gente que asiste a los conciertos y lo del tema, por ejemplo, del CD también, o bueno, del cassette antes, ya hay una decadencia en eso. Ahora es como una cultura de las canciones. Sí, entonces de un CD, por ejemplo, se escucha una o máximo 2 canciones. Sí, entonces ya nadie compra como el CD entero y lo escucha entero, pues como hacíamos antes, ¿no? Como igual, pues yo soy de la generación de los 80s y en esa época como comprabas el CD entero y lo escuchabas. Hoy en día con internet y con YouTube y con Spotify y todas estas vainas, ahora es la cultura. De hecho, en 2 de las entrevistas que hice en el País Vasco les dije, ¿hay alguna banda sonora que acompañe el movimiento social de la autogestión? Me dijeron, ya no hay una banda sonora, sino que es una lista de reproducción.
Y eso es lo que ocurre hoy en día. Entonces yo no sé si igual esto, porque claro, antes la tribu urbana iba muy asociado también como a la estética, una forma de pensar, que te juntabas, y en el tema como del internet no sé cómo funcionaría, no sé cuáles serían como los parámetros o las categorías para analizar esas nuevas tribus urbanas, si es que están surgiendo, pero en general a nivel como de lo físico, ¿no? En comparación con las tribus urbanas anteriores de los 80s y los 90s, sí se ve que cada vez esta homogenización, ¿no? que la cultura de la música, esta homogenización también de las tribus urbanas lo que ha traído, hay un texto muy bueno que habla de eso, de lo que les comentaba antes, de esa decadencia del gusto popular, donde ya la juventud no tiene gusto popular, pero bueno, esto es mucho el pensamiento elitista de lo de la teoría crítica, que básicamente lo que van a decir es que claro, que antes pues si a uno le gustaba el rock, no le gustaba como Paquirrín o Rocío Dúrcal o yo que sé, no pedía como esas vainas. Entonces, no sé, pues no te puedo responder en concreto cómo serían esos nuevos parámetros de las tribus urbanas digitales, pero no sé, pues le voy a echar cabeza. Bueno, muchas gracias. Por ejemplo, el tema del graffiti, sí hay incluso un estudio que se llama del muro real al muro virtual, donde se habla de estas plataformas. Por ejemplo, Flickr es súper importante para los grafiteros, Flickr, Instagram ahora, pero más que todo de que muten es el tema de la legitimidad, ¿no? Ahora ya el grafitero no se legitima con el grafitero muy contemporáneo, las generaciones de gente que, estoy hablando de 18 a 21 años, ¿no? Los grafiteros tradicionales y old school siempre estarán tagueando, pero estos otros personajes ya se legitiman a través de los likes, ¿no? Es igual todo, hemos mudado a estas plataformas, a estas cuestiones ya más virtuales, hasta el amor, ¿no? Encontré en Tinder, antes uno encontraba en otro lado, ahora se abre el Tinder. Entonces yo sí creo que el tema del graffiti sí ha cambiado un poco la configuración de reconocimiento. Hay gente que en la calle no ves mayores pintas, pero es un hit en el Instagram, por ejemplo. Eso sí pasa, pero yo creo que más que configurar nuevas tribus desde lo digital, hay nuevos sistemas de legitimación. Es lo que yo sí he hecho en falta, que es un tema generacional. La gente del espacio público ya es la red, no es las calles, y sí han dejado de militar un poco en el espacio público. Ya con eso, ahora sí por tiempo, muchísimas gracias y esperamos en las otras actividades de cultura urbana.